asma, adenoides hipertróficas. Todo eso hace que el paladar se remodele y a veces el paladar en ese tipo de pacientes es un poco más profundo. Y como es más profunda, la lengua tiende a tener una posición más inferior haciendo que la mandíbula rote en el sentido oral. Los factores locales que podemos encontrar van a estar relacionados a los que nosotros vamos a observar en la cavidad oral. Pueden ser pérdidas prematuras, como dice acá en el texto, de las molares, y se ve en las radiografías, ¿no? Si la persona presenta una pérdida prematura de una pieza dentaria, pues el diente que vendría a ser su reemplazo va a mesializarse y eso puede darse, por ejemplo, en la arcada superior, cuando pierde de repente la pieza 5,5, entonces la primera molar permanente va a mesializarse provocando una maloclusión de clase 2. O también el otro caso es que haya agenesias dentarias o las rotaciones o de repente alguna alteración en la erupción dental. También el otro factor viene a ser dientes supernumerarios. Ustedes tienen que determinar qué vendría a ser la causa y por eso es importante para hacer ese diagnóstico. Entonces, dentro de la etiología para una maloclusión clase 2, segunda división, no tenemos una causa exacta. Puede ser el componente genético, puede ser el componente hereditario, es multifactorial. Esto puede ser que haya un mal desarrollo tanto dentro del alveolar, esquelético o también se puede combinar ambas. Por eso, como dice, hay influencias genéticas, pero también puede haber hábitos que influyan y provocan esta maloclusión. Una de las principales causas para tener una clase 2 viene a ser el posicionamiento distal de los primeros molares inferiores. Normalmente, cuando erupcionan los primeros molares mandibulares o inferiores, tienden a erupcionar con dirección hacia distal y a veces se quedan ubicados más hacia distal, entonces provocan ese escalón distal y ahí es donde ya generan una maloclusión de clase 2. Como se ve acá en la imagen, tenemos que la molar está más hacia distal con respecto a la molar superior. Y igualmente, otra de las características de la maloclusión clase 2, segunda división, viene a ser la inclinación palatina de los incisivos. Eso se va a observar en las fotografías de lateralidad que ustedes van a tomar para hacer su diagnóstico a su paciente o también en el trazado cefalométrico. ¿Qué características vamos a observar en un paciente que presenta un patrón esquelético clase 2? Recuerden que este patrón esquelético puede darse, uno, que el maxilar tenga una posición normal y que la mandíbula esté retruida. Eso es una situación en la que puede presentarse. La segunda situación es que la mandíbula esté en buena posición y el maxilar es el que esté hacia adelante, esté protruido. Y por último, tenemos la combinación de ambas, que el maxilar esté hacia adelante y que la mandíbula esté retruida. Las características cefalométricas, pues ya se ha ido mencionando también anteriormente. La base craneal, como les decía, tiene mayor desarrollo en longitud y eso hace que el maxilar tenga una posición más anterior con respecto a la mandíbula. Igual que el ángulo de la deflexión, ¿no? Que altera la posición de la mandíbula. Otra de las relaciones que ustedes tienen que observar es la posición del maxilar superior. Para eso tienen que guiarse de algunos ángulos como el SNA de Steiner, base nación punto A, el ángulo de la convexidad facial también nos va a determinar la posición del punto A, que es importante para ver la ubicación del maxilar superior. Con respecto a las relaciones o a los análisis para ver la posición de la mandíbula, vamos a tener el ángulo SNB,
S en pogonio, que van a determinar si la mandíbula está retruida, está en posición normal. Además de ello, es importante recalcar para la maloclusión clase 2, segunda división, observar el ángulo del tercio inferior. Y eso se hace con el análisis de Ricker, que va desde el punto de la espina nasal anterior a chi y a PM. Ellos normalmente tienen disminuido ese ángulo. Es una de las características principales cefalométricas que se va a observar en estos pacientes. Las relaciones intermaxilares, no sé si alguien... las relaciones intermaxilares, tanto maxila como mandíbula, se puede usar con el ángulo ANB, USP, WITS, Ricker, pero esto principalmente es para ver la relación que hay en el sentido sagital de la maxila con la mandíbula. Y cuando nosotros no queremos ver de repente que hay una alteración entre la inclinación de la base craneal como es el ángulo, si nosotros queremos ver ANB, a veces la inclinación de la base del cráneo puede afectar si queremos ver la relación maxilomandibular. Igual que en WITS, nosotros tenemos el plano oclusal de referencia. Sin embargo, ese plano oclusal puede estar empinado, puede estar aplanado, entonces el resultado puede estar alterado si queremos ver la relación sagital de las bases óseas. Esta imagen le coloqué, ¿por qué? Porque es importante ver cuando nosotros tenemos un patrón esquelético de clase 1 con un patrón esquelético de clase 2. Lo que les mencionaba, si observamos el tercio inferior, se nota que en la primera imagen tiene un ángulo de mayor medida a comparación de la siguiente imagen. Al disminuir ese ángulo del tercio inferior, va a provocar que el tercio inferior tenga otro tipo de perfil. Si se dan cuenta, en la segunda imagen, todo el perfil de manera general sería convexo. Sin embargo, el tercio inferior puede ser recto o puede ser cóncavo. ¿Por qué? Porque recuerden que el labio inferior se apoya en el incisivo superior. Si este incisivo superior está palatinizado, pues el labio también va a ir a una posición más retruida. Por eso es que va cambiando ese perfil inferior. Es una de las características que ustedes van a observar en la parte cefalométrica. Entonces, ahora vamos a hablar de una maloclusión clase 2. ¿Cuándo se dice que es una maloclusión clase 2? Para eso hay que recordar a Angle que es importante tener la relación de la primera molar superior con la primera molar inferior. Si tenemos una clase 2, entonces la primera molar inferior va a estar en una posición más distal con la primera molar superior. ¿Eso qué significa? Que la cúspide disto-vestibular de la primera molar superior podría estar encajando en el surco medio de la primera molar inferior. Eso lo vamos a ver en una imagen más adelante. En la siguiente diapositiva lo que les quiero presentar es que esta clase 2 puede ser completa o incompleta. ¿Cuándo se dice que hay una clase 2 completa? Cuando la cúspide disto-vestibular del primer molar superior está a nivel del surco vestibular de la primera molar inferior. Eso es completa. ¿Cuándo se va a decir que es una clase 2 incompleta? Cuando las caras mesiales de ambos primeros molares, tanto el superior como el inferior, van a estar en un mismo plano, en el plano vertical. Por ejemplo, en esta imagen, si ustedes ven, en esta imagen la cúspide disto-vestibular es la que está encajando en el surco vestibular de la primera molar inferior. Si yo les pregunto, ¿qué clase sería? ¿Clase 2 completa o incompleta? ¿Quién me dice la respuesta? Bueno, en este caso sí sería una clase 2 completa. ¿Por qué?
porque esta cúspide ya estaría en el surco de la primera molar inferior. La relación clase 1, recuerden que es la cúspide mesiovestibular, la que estaría encajando en este surco. Sin embargo, en una clase 2 completa, la que está encajando es la cúspide distovestibular. Doctora, una consulta, y la incompleta sería cuando no encaja, ¿no? Sí, por eso es que el borde mesial de la primera molar superior con la primera molar inferior es como si estarían en una sola línea recta. No sé. Ya, doctora. Maloclusión, bueno, vamos a seguir con las características ahora de la maloclusión clase 2, segunda división. Vamos a ver la parte facial según Moyers y Uribe. Normalmente los que tienen este tipo de maloclusiones pueden tener, como dice, ¿no?, en el texto, cara corta. Sin embargo, cuando nosotros observamos al paciente, podemos verlo como un mesofacial o hasta como un braquifacial. Lo que les iba mencionando que observan ya en la cefalometría lateral del tercio inferior, pues acá también se va a hacer evidente que el tercio inferior de la cara va a estar disminuido. El perfil total del paciente puede ser recto o ligeramente convexo. Y el perfil del tercio inferior puede ser recto o cóncavo. Otra de las características es que el labio superior normalmente es corto, pero es prominente y tiene una posición alta. El labio inferior se ve claramente acá en la imagen que es grueso, pero es flácido. ¿Y es por qué? Porque el tercio inferior está reducido. Sin embargo, la parte de la musculatura de estos pacientes es bien fuerte. Por eso es que cuando nosotros queremos ver, por ejemplo, la tonicidad de la parte de la musculatura que está en el mentón, ustedes van a ver un mentón bien prominente y eso se evidencia en la fotografía de perfil. Se ve un gran mentón en los pacientes de maloclusión clase 2, segunda división. Aparte de eso, se suma que el tercio inferior esté reducido. En la parte cefalométrica, ya lo principal que van a ver es la inclinación axial palatina de los incisivos superiores. El ángulo goniaco está relativamente pequeño, el ángulo ANB puede estar aumentado. Respecto a las medidas de la mandíbula y maxila pueden estar dentro de los normales. Sin embargo, la maxila puede estar ligeramente aumentada. Ya cuando vamos a ver las características dentales, de todas maneras tiene que haber una relación molar de clase 2. La principal característica es la inclinación palatina de los incisivos centrales superiores. Va a tener un overjet aumentado. Al tener un overjet aumentado, hay ocasiones en que los incisivos inferiores, los bordes incisales de esos incisivos, puede estar contactando con la mucosa palatina de la arcada superior. Cuando vemos la arcada superior, normalmente va a ser una arcada tipo cuadrangular, puede tener una forma en U, pero va a tener un paladar profundo. El overjet, por sí mismo, por la retroinclinación que tienen los incisivos, va a estar reducido. Respecto al plano oclusal del maxilar, podemos a veces encontrar dos planos oclusales. En el sector posterior, el plano oclusal puede estar más descendido y en el sector anterior va a estar más elevado, como en supraoclusión. Otra de las características, por ejemplo, si observamos la arcada inferior, va a ser la curva de Spee, que va a ser bien pronunciada. Y esto se debe a que los incisivos o el sector anterior de la arcada inferior va a estar más extruida a comparación del sector posterior. Por eso, una de las opciones o una de las alternativas de tratamiento muchas veces es hacer intrusión de los incisivos inferiores y hacer extrusión del sector posterior. Puede ser molares, premolares.
Y acá vemos la característica principal que van a observar ustedes. Van a observar la palatinización de los incisivos superiores. Los incisivos laterales pueden estar vestibularizados porque es una de las opciones que nosotros podemos encontrar. Sin embargo, si ustedes ven el overbite, acá por lo menos en esta imagen está en el 80% cubriendo a los dientes inferiores. A veces puede presentarse hasta el 100%. Si comparamos una maloclusión clase 2 de primera división con una maloclusión clase 2 de segunda división, la principal característica es la posición de esos incisivos. Por tanto, en la primera división van a tener un gran resalte o un gran overjet. Sin embargo, acá la otra característica que tienen es el gran overbite que presenta. Ya les iba mencionando algunas de las características o las diferencias entre ambas divisiones. Es importante saber también que a veces puede darse una maloclusión de clase 2 por subdivisión. ¿Cuándo se dice que hay una subdivisión? Cuando un lado, puede ser el derecho o el izquierdo, estén en oclusión o en relación molar clase 1 y en el otro lado puede darse la relación molar clase 2. Ahí es una subdivisión. Por ejemplo, si yo tengo en el lado derecho una relación molar clase 1 y en el lado izquierdo tengo una relación molar clase 2, ahí sería maloclusión de clase 2, segunda división, subdivisión izquierda. Eso sería para su diagnóstico. Pero la maloclusión, la maloclusión clase 2, segunda división, aún se subclasifica. Vamos a ver que puede darse 3 tipos. El tipo A es cuando los 4 incisivos superiores van a estar palatinizados. Si ustedes observan en la imagen, hay una arcada cuadrangular, no hay mucho apiñamiento, pero los 4 incisivos, tanto los centrales como los laterales, van a estar hacia el paladar. En el tipo B ya va cambiando la situación. Acá sí hay un poco de apiñamiento. Los 2 centrales son los que van a estar palatinizados y los incisivos laterales están vestibularizados. El tipo C es cuando los 4 incisivos superiores están palatinizados, pero el que está en posición inadecuada o está vestibularizado o en infraoclusión porque puedes tener caninos como caninos ectópicos, ese es el tipo C. ¿Qué prevalencia vamos a encontrar de estas relaciones molares? Pues para una clase 2 va a ser más prevalente que una clase 3. El grado de incidencia de este tipo de maloclusiones para una clase 2 segunda división va a variar de 3 al 12%. Estos son resultados de algunos estudios antiguos, pero para que vayan viendo que en Reino Unido, para una maloclusión clase 2, segunda división, se ha estado presentando en un 10% de la población. En otras poblaciones europeas variaba entre el 5 al 12%. En Estados Unidos ha estado presentándose del 3 al 4% y en Latinoamérica se ha estado dando la incidencia de 1.5 al 7%. Entonces, para hacer nuestro diagnóstico, ya sea de maloclusiones dentales o esqueléticas, va a ser necesario la evaluación del paciente, tanto de la parte esquelética o de las bases óseas con las radiografías que se va a pedir. Aparte de ello, del patrón del tejido blando, ustedes lo van a analizar clínicamente, también con sus fotografías. Por eso va a ser importante los exámenes que ustedes van haciendo. Pueden hacer exámenes con vista frontal, lateral en la clínica y para los mayores detalles con las fotografías se van a ir ayudando. Es importante además el análisis clínico y ello se puede complementar con sus modelos, con de repente otro tipo de radiografías que ustedes van necesitando. Este, por ejemplo, viene a ser un caso de una niña
que tiene una maloclusión clase 2, segunda división. Se observa claramente de la posición de los incisivos que están palatinizados. Es una fotografía en sonrisas, nos va a servir para ver ello. Aparte, la posición que nos llamaría la atención vendrían a ser los laterales, pero si nosotros observamos todo el rostro en general, pues da la apariencia de que sería mesofacial. Y si nosotros ya nos vamos viendo la radiografía cefalométrica, si ustedes observan, da la impresión de que iría por un patrón esquelético de clase 2, porque tenemos el maxilar que está en una posición más hacia adelante con respecto a la mandíbula. Adicional a ello, vamos viendo cómo se presenta el perfil o cómo están los tejidos blandos, y tiene un perfil convexo. Igual en la fotografía de la arcada superior se evidencia claramente la forma de la arcada, que tiene una forma cuadrangular o trapezoidal, y vamos viendo que hay apiñamiento, por eso es que la posición de los incisivos laterales están vestibularizados. En la fotografía de MIC se observa claramente el gran overjet, el gran overbite que presenta, sin embargo el overjet sí estaría reducido. Entonces es importante el análisis que van a hacer ustedes, tanto extraoral como intraoralmente, y los exámenes auxiliares que van a tener. Tenemos que hacer una planificación del tratamiento, viendo si hay alteraciones o asimetrías en las bases óseas. Por tanto, ver qué tipo de tratamiento se va a hacer, solamente dental o dental alveolar, o de repente combinación para las bases óseas también. Si nosotros encontramos discrepancias dentales de hasta 2 milímetros, lo más recomendable según la literatura es corregir la posición axial de los dientes. Si nosotros corregimos esa posición axial de los dientes posteriores, sobre todo donde se da el problema, entonces se puede corregir esta discrepancia de 2 milímetros. Entonces, para nosotros corregir una relación molar de clase 2, tenemos que ver dónde está el problema. Por ejemplo, el molar inferior que está en clase 2, de repente podría ser mesializado, o de repente se puede hacer una mecánica en la que la molar superior se distalice y la molar inferior se mesialice, con la finalidad de llegar a una relación molar clase 1. Dentro de las alternativas de tratamiento va a depender de la edad y la fase de crecimiento en la que se encuentra el paciente. Se puede optar por un tratamiento ortopédico, se puede realizar un tratamiento ortodóntico. Dentro del tratamiento ortodóntico pueden ser extractivos o no. Recordando también que lo más recomendable que hacen con un tratamiento extractivo, sobre todo, es cuando se tiene un paciente que tiene, por ejemplo, una maloclusión clase 2, primera división. Y cuando tenemos una maloclusión clase 2, segunda división, el tratamiento más recomendable a veces es el no extractivo. Pero a veces también nosotros se opta por hacer o por pasar de una maloclusión clase 2, segunda división, a una maloclusión clase 2, primera división. Dentro de los tratamientos ortopédicos que se puede emplear, uno de ellos es la distalización de molares, el uso de elásticos de clase 2, y también otra de las opciones es aparatología fija con la técnica 2x4, que se puede colocar los brackets en los incisivos para lograr la vestibularización de ellos. Aparte, pues se puede usar arcos faciales, Lee-Vamper y entre otros aparatos. Uno de ellos es que si nosotros determinamos que hay un problema transversal, se puede colocar un Hyrax. Este Hyrax pues es acero inoxidable. Recuerden que van soldados a 4 bandas por lo general, y va a permitir hacer la apertura y la separación de la sutura palatina mediante fuerzas ortopédicas.
Se puede emplear también una placa de Hawley, que es un aparato removible. Normalmente tiene un arco vestibular, tiene sus retenedores tipo Adams o tipo circunferenciales. Aparte, pues puede tener un tornillo de expansión dependiendo del grado de discrepancia dental que ustedes tengan. Este arco vestibular normalmente nos va a servir como guía para poder guiar la posición de estos incisivos que se va a trabajar. Sin embargo, esta placa de Hawley se puede modificar. Como sabemos, en una maloclusión clase 2 segunda división, la mordida profunda es la que predomina. Entonces, en esta placa, nosotros en la parte palatina, a nivel de la zona anterior, se puede agregar más acrílico con la finalidad de que produzca intrusión en los incisivos inferiores y poder ayudar a sobrecorregir ese overbite que presenta. Adicional a ello, disculpen, como ven acá en esta imagen, tenemos unos resortes. Al tener unos resortes, sabemos que los incisivos centrales, por lo general en esta maloclusión segunda división, están palatinizados. Nosotros lo que queremos es que estos incisivos se vestibularicen. Podemos hacer estos resortes para esos incisivos y luego los activamos con la finalidad de que se vayan hacia adelante y poder destrabar esa mordida, porque muchas veces nosotros llevamos los incisivos hacia vestibular y la mandíbula tiene ese grado de libertad para poder desplazarse hacia adelante. Otra alternativa son pistas indirectas planas, pues tiene en la zona lateral, si ustedes ven, hay un momento. Tiene pistas planas de acrílico para poder facilitar los movimientos de lateralidad. Normalmente se usa como un plano oclusal fisiológico. Tenemos otra alternativa que es un aparato de clamp que induce el posicionamiento anterior de la mandíbula, pero además estimula la actividad de los músculos faciales, mejorando la forma del arco, la alineación de los dientes anteriores y proporciona un espacio adecuado para la lengua y así esta permita un mejor desarrollo al paladar, provocando así, como objetivo tiene llevar esa relación molar que está en clase 2 a una clase 1. Acá tenemos ese aparato de clamp que se observa acá que tiene una gran ansa o como un omega, que eso nosotros también se lo activa con la finalidad. A veces se puede hacer activaciones como con la finalidad de expandir también, y otro que tiene estas rejillas laterales que nos permite controlar la función de la parte de las mejillas, de la parte muscular. Entonces, acá tenemos un aparato que es híbrido. Van a combinar dos aparatos que se llama el Beimler y las pistas planas, que estaban con la finalidad de función de lateralidad, porque ayuda o son guías en ese movimiento que nosotros hacemos. La lateralidad es evitando que haya interferencias, porque son pistas planas. Aparte, nosotros en los aparatos, recuerden que los incisivos estaban palatinizados, podemos agregar estos resortes con la finalidad de hacer la vestibularización. Tenemos el Beimler, en este caso, acá se observa mejor. El Beimler acá se observa mejor, que tiene las rejillas para la mejilla también. Recuerden que los que son maloclusión clase 2 son como braquifaciales, tienen la musculatura muy fuerte, entonces esto de rejillas nos van a ayudar en ello. Se puede colocar un tornillo si hay la necesidad de expansión. Podemos agregarle también los resortes para poder corregir la posición antero-posterior de los incisivos.
El aparato de Hertz también es usado para hacer la corrección de clase 2. ¿Por qué puse este aparato? Porque recuerden que cuando nosotros tenemos los incisivos palatinizados, uno de los objetivos es a veces vestibularizar esos incisivos. Al vestibularizarlos ya se convierte en una clase 2 primera división. Entonces ahí nos puede facilitar el uso de otros aparatos. Tenemos igual otras opciones para poder hacer el adelantamiento mandibular, como un forceps, un Hertz, un Mara. Todos ellos tienen la finalidad de hacer el desplazamiento de la mandíbula para que no esté en retroposición. Se puede usar también los arcos de tracción, los arcos extraorales. Estos arcos van a depender si se los coloca en una posición cervical, en una posición alta o en una posición combinada. En una posición cervical, cuando se colocan, como se ve acá en la imagen de la niña, normalmente es recomendado para los braquifaciales, o sea, para las maloclusiones clase 2, segunda división. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros teníamos el tercio inferior disminuido. Al usar esta metodología, nosotros, aparte de distalizar las molares, pues acá como efecto también vamos a tener extrusión de los molares. Entonces, al hacer o al provocar extrusión de esos dientes, pues va a haber un aumento de la dimensión vertical. Otra de las que se puede usar es el arco extraoral de tracción occipital, y ellos son más recomendables para los dolicofaciales o para los mesofaciales. Y acá no tenemos ese efecto de que se va a extruir, sino al contrario, controlamos la extrusión de esas molares. Se puede usar también el arco extraoral combinado con ambas, se coloca un apoyo occipital y un apoyo cervical, y acá tenemos un resultado más de distalización y se controla tanto la extrusión como la intrusión. Según Bremer y Panchas, normalmente como protocolo es convertir una maloclusión clase 2, segunda división, a una maloclusión clase 2, primera división. Ese es uno de los objetivos que menciona este autor. ¿Por qué? Porque nosotros a veces, como les mencionaba, al vestibularizar estos incisivos superiores, provocamos el desplazamiento natural, porque ya no hay esa traba de la mandíbula hacia adelante. Y a veces se va corrigiendo esa relación molar que nosotros tenemos solamente por el hecho de corregir la posición anterior de esos incisivos. En una dentición decidua y mixta se hace un avance mandibular con el uso de un activador. Sin embargo, recuerden que nosotros podemos corregir eso hasta una dentición mixta temprana, pero ya cuando los pacientes están en una dentición mixta tardía o ya cuando tienen las permanentes, es necesario el uso de aparatología fija. Ahí van a tener que hacer el tratamiento ortodóntico. Y a veces se combinan ambas. Primero nosotros hacemos una primera fase y luego tenemos que hacer la segunda fase con ortodoncia fija y la tenemos que pasar a la clínica de especialidad. Les voy a presentar un caso. Es un tratamiento temprano de un paciente que viene con maloclusión clase 2, segunda división. Es un paciente que tiene 9 años, que tiene alergia al polvo y sobre todo lo lleva porque no le gusta la posición de los dientes, ¿no? Muerde mal, decía el familiar. Acá se observa la fotografía extraoral, es un paciente que aparentemente es mesofacial. Si se dan cuenta, el tercio total es casi recto, sin embargo, el tercio inferior ya da una ligera impresión de que estaría casi cóncavo, pero si trazamos de repente la línea de Steiner sería recto, pero si al ver con Ríquez podría ser un poco cóncavo. Viendo ya las arcadas, tanto la superior como la inferior, tiene una forma cuadrangular. En la arcada superior se ve los incisivos palatinizados, los centrales, los laterales están vestibularizados. Sí tiene un apiñamiento.
En la arcada inferior igualmente tiene una arcada en forma trapezoidal y se ve que tiene un grado de apiñamiento moderado por la posición que están los incisivos laterales erupcionando. Se nota que hay falta de espacio. Cuando ya se observa la fotografía de máxima intercuspidación, la fotografía frontal, se evidencia claramente el gran sobresalte vertical que hay. Tiene un gran overbite. Sin embargo, el overjet es el que estaría reducido. Tiene una relación molar tanto derecha como izquierda de clase 2. Sin embargo, la relación canina que se colocó para este paciente era una clase 1 derecha-izquierda. El overbite estaba en un 85% y el overjet de 1 milímetro. ¿Qué hicieron como tratamiento? Se colocó una placa de Hawley superior que tenía un tornillo de expansión. Este tornillo de expansión hacían la activación 2 veces, 2/4 de vueltas por semana durante 5 meses. Adicional a ello, le colocaron un Livamper porque también el paciente hacía succión labial. Entonces, para evitar ese mal hábito, colocaron el Livamper. Después de haber hecho la activación en los 5 meses, ellos habían colocado unos resortes en la zona palatina de estos incisivos y luego procedieron a activarlo para que los incisivos se vayan más hacia vestibular. Luego, después de la corrección ya de la posición de los incisivos, colocan una contención con una placa de Hawley también, tiene su arco vestibular, tiene sus retenedores, pero pasado al año, nuevamente el paciente regresa y hacen ya un tratamiento con arco extraoral para poder corregir la relación molar. Entonces, con el arco extraoral se llega a corregir esa relación molar, van a tener una relación molar clase 1, tanto derecha como izquierda, y esa es la primera fase de tratamiento que termina con este paciente. Luego este paciente tiene que pasar a un tratamiento de ortodoncia fija. Eso sería con respecto a la clase de hoy. A ver, preguntas, por favor. Bueno, cuando decía de los tratamientos extractivos y no extractivos, normalmente ya es parte de un tratamiento ortodóntico, cuando ya van a usar brackets. ¿Ya? ¿Y por qué te decía que, por ejemplo, en una maloclusión clase 2, primera división, hacen o optan por el tratamiento extractivo? Porque como quiere reducir ese overjet que tiene el paciente, a veces se tiene que extraer esas premolares para poder distalizar todo ese sector anterior. Y en una clase 2, segunda división, mayormente, no en todos los casos, pero en la gran mayoría se opta por tratamientos no extractivos. ¿Por qué? Porque al corregir la posición de los incisivos que están palatinizados, entonces la mandíbula de manera natural avanza un poco. Entonces la relación de clase 2 en nivel de las molares disminuye. Y por eso es que ya no se opta por esos tratamientos extractivos en la segunda división. Es que eso también va a depender del grado de apiñamiento que ustedes se encuentren. Si ustedes se encuentran que hay un grado de apiñamiento severo, pues sí, a veces se opta por hacer tratamientos extractivos. Pero por lo menos en un 80% en la segunda división se hace tratamientos más conservadores, porque recuerden que al hacer tratamientos extractivos,
la musculatura al ser fuerte, pues a veces nos dificulta el cerrar espacios. Y el mismo hecho de que la musculatura sea fuerte, cuando hay un tratamiento extractivo, siempre va a querer haber recidivas. Entonces ustedes tienen que ver eso también. Hay un detalle importante cuando es dentición deciduo y mixta. Cuando es dentición deciduo y mixta tiene mayores ventajas de hacer tratamientos no extractivos. ¿Por qué? Porque generalmente una clase 2 hay una relación molar en donde la molar está adelantada con relación al antagonista. Sin embargo, reposicionando esa molar distalmente, se consigue espacio libre y se consigue el espacio suficiente para alinear los dientes. Y generalmente un tratamiento de clase 2 se evita extraer en el arco inferior, porque a veces esa extracción hace que el perfil sea más un tipo cara de pajarito, que se complica la estética del paciente. Ahora, sí hay en malas oclusiones que ya no son ni clase 2 ni clase 3, sino son biprotrusiones dentoalveolares, en donde la protrusión bimaxilar, tanto superior como inferior, todos están tirando para afuera. Y a veces no necesitan inclusive tener apiñamiento dentario, simplemente que en un perfil que le llamamos en la línea estética de Ricketts, en la punta de la nariz con la punta del mentón del tejido blando, el labio debe estar ligeramente tocando esa línea imaginaria de la línea de Ricketts. Pero inclusive en esta población que hemos estudiado en dentición joven de 11 a 16 años, nuestra población en general es clase biprotrusa. Es biprotrusa y el ángulo interincisivo inclusive llega no a 131, es mucho menos, 124 hasta 120 inclusive. O sea, hay biprotrusión de por medio. Pero cuando una biprotrusión es con un perfil de una persona de color, no decimos de color negro, lógicamente, vamos a ver que esa biprotrusión es más notoria y mucho mayor, grande. Pero si esta es antiestética, ahí se toma la decisión de extracción. Hay una técnica en dentición mixta justamente que se llama técnica de extracciones sucesivas o extracciones seriadas, que se va haciendo extracciones de denticiones deciduas poco a poco hasta que se más o menos se alineen los dientes, cuando el apiñamiento dentario, como dijo la doctora, es bastante significativo, ¿no? 10, -10, -15, ya es bastante apiñamiento dentario. Entonces ahí obligatoriamente pues no alcanzar esos discrepancias de 15 milímetros alinear y encima que hay apiñamiento dentario. Entonces ahí sí obligatoriamente hay que hacer extracciones. Inclusive puede ser en clase 1, 2 o 3. Pero más posibilidades que en dentición mixta podamos hacer, porque justamente nosotros estamos trabajando cuando es dentición mixta en pacientes en crecimiento. Y pacientes en crecimiento tienen más probabilidades de aceptar aparatos funcionales, de hacer tratamientos ortopédicos, de evitar algunas clases 3 e inclusive unas clases 2 que se exageren su proceso, porque al expander fundamentalmente muchos de los tratamientos de clase 2 y 3, con solamente la expansión del arco superior, casi un 50% ya se corrige esa mala oclusión clase 2. Pero hay que estudiarlo, hay que evaluarlo, lógicamente. ¿Alguna pregunta adicional? Jóvenes, hoy han ingresado 52, han faltado 7. Sí, doctor. Bueno. Algunos ingresaron, pero se desconectaron a la mitad porque me dijeron que tenían problemas con su conexión. Eso que informen, porque es bueno que el profesor sepa que
Sí, sí, me lo comentaron por interno y también una compañera me informó que, o sea, no sé, no le permitía conectarse, o sea, le desconectó sus equipos, todo, pero no le permitía conectarse. Ya, en todo caso, tenemos que recibir por el chat una información en ese momento, no ya antes, no después de la clase, ¿ok? Se pueden escribir, si no, en un correo, en un WhatsApp, lo que sea, para que